cordón de isolación para no tener este ruido. Oh, cómo lo deseaba este viaje. Cuando mi amiga Rose de New York me escribió el placer y las emociones que se sienten de volar a 10.000 kilómetros a la hora y súbitamente toparte en otro mundo, no quedé de hablar a Simón de ese viaje. Mas Simón no se iba a decidir nunca si no venía nuestro amigo millonario Jim, y muy presto lo convencía. ¿No es así, Simón? Sí, Miriam, así es. No encuentro palabras para dar las gracias a mi amigo Jim por esta sorpresa. Y otra vez le digo, thank you very, very much, Mr. Jim. Miriam dice que nos vamos a topar en un otro mundo, de su boca al oído del Dios, porque en lugar de otro mundo, no sea al otro mundo. Yes, ya lo sé, Simón, que tienes un poco de espanto. Un poco, Mr. Jim, un poco. Mas sabes bien que estamos en el año 1980. Ir a la luna es un simple paseo, como en el 1950 nos íbamos de París a New York. Para hacer placer, Jim, convenció mismo a tu amigo Liachi a venir con nosotros. ¿No es así, Liachi? Liachi, ¿dónde estás, Liachi? Liachi no responde. Parece que está en un cantón temblando de espanto. Liachi, Liachi. ¿Qué quieres, Simón? Déjame en reposo. No estés anillado, Liachi, porque le va a desplacer a Mr. Jim. Ni en el sueño me podía venir que yo, Liachi, me iba a entrar en esta bota de vino de 150 metros de altura y 100 de anchura para ir, ¿dónde? A la luna. Please, ladies and gentlemen, ya nos subimos. Estás viendo como todo se hizo fácil. Ya estamos subiendo. Simón dice consciente que subimos a 6.000 kilómetros a la hora y fin poco será 10.000 kilómetros. Esto me alegra, señor Jim, y al pensar que con la misma prestez vamos a bajar con bueno en la tierra y en vida, me alegra muy mucho. ¿Qué dice nuestro amigo Liachi? Liachi, ¿qué estás haciendo? Déjame en reposo, Simón. Baruch atah Adonai mechayem metim ורחמים רבים, סומך נופלים, ורופא חולים, ומתיר אסורים. Está haciendo oración. ¿Me puedes explicar, Simón, las palabras? ¿Cómo no? Bendito tú, Adonai, que revives a muertos, y en tu grande misericordia detienes a los que se caen, curas a los enfermos y liberas a los prisioneros. Para que el Dios de las piedades no nos deje caer y nos quite de esta bota volando donde estamos prisioneros. Matir Asurim. El Dios tendrá cuidado de ti, Liachi, del pueblo de Israel y de la humanidad viviendo en la tierra y en la luna. En la tierra y en la luna. Liachi, ¿me estás oyendo? Ya te estoy oyendo. ¿Qué quieres, Simón? Dime, si un día, como escriben los libros, los muertos se van a revivir, ¿dónde van a venir? Adiós, Simón. Yo sé dónde van a venir. En la tierra. Ma en la tierra no hay lugar. Ya estamos 8 miliardas. Resurrección de Hayemetim tendrá lugar en la luna. Por eso tomé conmigo la fotografía de mi bispapú y hasta el bispapú de mi papú. ¿Y para cuándo estas fotografías? Para reconocerlos. Traigo también conmigo 2 kilos de café y un atuendo especial para hacer café turco y también un tablet para jugar sheshbesh, porque radio, televisión, sismógrafos, termógrafos, etcétera, etcétera, ya van a traer los americanos. Yo pienso a todos. Adiós, no me espantes, Simón. ¿Qué? Ahí vamos a quedar. Voy a abrir la puerta de esta bota y me voy a echar abajo. Puedes abrir la puerta y salir afuera como de un autobús. No te vas a ir abajo, quedarás en el espacio, porque falta la atracción de la Tierra. Nuestro planeta, la Tierra, tiene una luna. ¿Sabes que otro planeta, Júpiter, tiene 4 lunas y Saturno 8? Este señor Jim me va a quitar loco. Si me caigo, no me caigo. Quedo volando por los cielos como un ángel del Dios Barujú. 4 lunas, 8 lunas. Me va a quitar loco. ¡Ay, mamá! ¡Ay! Quiere salir una grande flama de la cabina del aeronato. ¡Shemach Israel! ¡Shemach Israel! Attention, attention, danger. Un fuego se declaró de nuestra nave aeronáutica. Vamos a abrir la puerta y todos deben de salir y dejarse caer en el espacio donde otra nave vendrá a recogerlos. Attention, attention. Adiós. Ya estaba escrito que me van a echar Kadish en la luna. Miriam,
Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, me está pareciendo que estoy nadando al Yamamela. Llámamela. Va a dar un poco de coraje a Liachi, que se puede morir del espanto. Yache, ¿cómo estás? Se vivón, vom, 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 vom. Arriba la luna, abajo la tierra, y yo en medio. Se vivón, vom, 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 vom. Poveretto de Liache, saliría loco. Se acudró de Hanukkah. Vom, 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 vom. Se vivón, vom, 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 Me está viniendo ganas de reír y de cantar y yo. Bom, pom, pom. Sí, no. Arriba la luna. Abajo la tierra. Y yo en medio, sí, bom, bom, pom, pom. Simón, despértate, ¿qué tienes? Soñando estás, ¿dónde estás? ¿Qué es? ¿Dónde estoy? Estoy en camino para la luna.